Bendiciones, iglesia, amigos, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes para compartir la última parte de la serie Dios de los montes, Dios de los valles. Y yo les había dicho que la semana pasada era mi última semana, que esta última de la serie le iba a compartir el pastor, pero bueno, ya el pastor me dijo, no, a ver, dime entre semana, me dijo, dime si la vas a terminar para que ya sepamos cómo organizarnos, y pues accedí porque realmente sé que él también hubiera podido continuar la serie, pero me lo pidió el pastor y con mucho gusto estoy para compartir la palabra, una palabra que igual me emociona desde que Dios traía a mi mente este pasaje de la Biblia y este tema, pues me estaba yo ya imaginando, ¿verdad?, la exposición de la prédica, la enseñanza, y siempre creo que los relatos bíblicos, sobre todo estos del Antiguo Testamento, son muy emocionantes, y yo le invito que mientras estemos exponiendo este tema, esta palabra, usted pueda estar allí en su casa o en su lugar donde está, imaginando las escenas de la historia bíblica, poniendo toda la atención y, ¿por qué no, verdad?, adentrándonos en la historia como si estuviéramos allí en estos pasajes de la Biblia. Y dentro de este tema, Dios de los montes y Dios de los valles, hemos estado hablando, y recalco para los que no habían estado viendo esta serie, que el pueblo enemigo o los pueblos enemigos del pueblo de Dios siempre querían poner una justificación a las derrotas que ellos tenían, o siempre querían decir, nosotros tenemos al único Dios verdadero y ellos no, el Dios de Israel no es el Dios bueno, o dioses, decían ellos, cuando nosotros tenemos un Dios verdadero, ¿verdad? Y de esta manera ellos estaban de alguna forma retando, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Entonces en una ocasión dijeron, pues ellos ganan porque son diestros en los montes, pero llévenlos a los valles y verán que allá van a perder. Y el Señor demostró, ¿verdad?, en muchas batallas que también los libró y les dio la victoria en los valles. Y la semana pasada les compartí, ¿verdad?, la bendición tan grande de ver a nuestro Dios nuevamente ganando, dando una gran victoria con un niño o con un adolescente que fue David, ¿verdad? David contra Goliat. Esa fue la última enseñanza en el valle de Ela, ¿verdad?, ganando este jovencito para los escuadrones de Israel, a nombre de Jehová de los ejércitos ganó, ¿verdad?, esta batalla. Pero ahora Dios me puso en mi corazón compartir una victoria en un monte. Hemos hablado de los valles, pero ahora voy a compartir una victoria que tuvieron en un monte. Y fíjese qué tipo de victoria. En esta ocasión no es una guerra en la cual se ha convocado a pelear con armas, ejércitos enemigos, pero es otro tipo de batalla en donde Dios gana. Por eso quise terminar con esta preciosa enseñanza acerca del Monte Carmelo. La mayoría de los que conocen la Biblia ya están ubicando la historia, ¿verdad?, con Elías, el profeta Elías, pero si tú no la conoces, hoy vamos a adentrarnos. Estas enseñanzas, estos temas tienen mucho que leer en la Biblia y me gusta que estemos leyendo porque nos relata la historia y no perdemos ningún detalle. Y lo que no lo leemos, acá te lo vamos a predicar. Este monte yo le llamé el Monte de la Decisión. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de los valles? Ahora el Monte de la Decisión. Ahora no vemos, como recalco, a dos ejércitos enemigos, pero sí vemos a dos bandos que son enemigos, a dos bandos que están diciendo mi Dios es el bueno, no, el otro dice mi Dios es el bueno, mi Dios es el que hace milagros y maravillas, no, es el de nosotros. Y entonces aquí se hace un debate, ¿verdad? Se hace al fin y al cabo un pleito en el cual vamos a ver quién es el que gana. Y nosotros sabemos, como cantamos y dice la palabra, que Él no ha perdido ninguna batalla. Nuestro Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, varón de guerra, como se le llama, Él no sabe lo que es perder, Él no conoce lo que es la derrota. Y por eso esta enseñanza es de vital importancia para nosotros. Específicamente quiero decir para nosotros los cristianos, y ahorita usted va a ver por qué. Y yo espero que si alguien que está mirando esta palabra no se considera un cristiano, pues después de esta enseñanza pueda decir, yo quiero ser un seguidor de Jesús, yo quiero ser de ellos, porque me conviene, porque es bueno estar del lado de los ganadores. Y la escritura bíblica que vamos a estar viendo, algunos versículos, es Primero de Reyes, capítulo 18. Vamos a considerar algunos versos del capítulo 18. Y miramos, ¿verdad?, antes de adentrarnos a los versos que yo le voy a mencionar, vemos al rey Acab. El rey de Israel era un rey pues del pueblo de Dios, pero este rey Acab no fue de los reyes que hicieron lo bueno. Dentro del listado de reyes en la historia, vemos muchos que sí hicieron lo que Dios les dijo, que sí llevaron al pueblo a la bendición, pero vemos algunos tremendos reyes, ¿verdad? Algunos reyes que no hicieron lo bueno delante de Dios, sino que llevaron al pueblo a malos caminos. Ellos tuvieron en gran parte la culpa de guiar a un pueblo hacia
una mala decisión o malas decisiones. ¿Y cuántos sabemos que los que lideramos, sea que somos pastores o líderes o jefes de una empresa o cualquier tipo de liderazgo, cuántos sabemos que tenemos influencia? ¿Cuántos sabemos que lideramos a personas y no es cualquier cosa liderar a personas? De hecho, es una gran responsabilidad. Pues acá vemos al rey Acab, este rey que era un rey, como recalco, del pueblo de Israel, pero que no había hecho lo bueno delante de Dios. Una de las malas decisiones de Acab fue tener por esposa a una de las peores mujeres que la Biblia menciona. Y me refiero, sí, a la que ya te estás imaginando si conoces la historia, a Jezabel, ¿verdad? La Biblia dice que esta mujer fue una mujer perversa, una mujer mala, una mujer que ella sí no era del pueblo de Israel y era adoradora de dioses falsos. De manera que ella, por la influencia que tenía sobre su esposo, le decía, mira, vamos a introducir la adoración a estos dioses, y entre ellos la adoración a los Baales. Habían varios dioses llamados Baales y entre otros, ¿verdad? Que tenían los pueblos muchísimos dioses. Y ahora vemos una situación en donde hay sequía, donde no hay lluvia, y vemos a un Elías, a un profeta de Dios, que busca hablar con el rey, ¿verdad? Tiene un diálogo con el rey. Y mire que cuando se acerca Elías con el rey Acab, le dice a Acab, ¿qué tienes, verdad? Elías, tú eres el que estás turbando a Israel, ¿verdad? Por tu culpa están pasando las cosas mal. Porque si vemos anteriormente, en alguna de las escrituras anteriores a esto, dice que Elías dijo, vive Jehová delante de en cuya presencia estoy, que por mi palabra no va a llover. O sea, Elías era un hombre apegado a Dios, un profeta de esos que necesitamos en estos tiempos, ¿verdad? Necesitamos Elías. Pero sabes que estaba haciéndose el víctima, ¿verdad? Este tremendo rey, y le dice, ¿a poco tú eres el que estás turbando a Israel? Entonces le dice Elías, yo no lo estoy turbando, han sido, parafraseando, ¿verdad? La escritura, han sido las malas decisiones tuyas. Y sabes que para enfrentarte a un rey, a alguien de gobierno y hablarle así, hay que tener, en este caso, la bata, ¿verdad? Que ellos traían bien fajada, el cordón en su túnica bien fajado para hablarle así al rey, porque Dios da autoridad a sus hijos cuando se trata de pelear por su reino. Y dice en el capítulo 18 y verso 18, hablándole Elías al rey Acab, dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Se fijan cómo les decía, Jezabel, la esposa de él, era una asidua adoradora de estos ídolos, ¿verdad? Tenía 450 profetas de un lado de los ídolos y 400 de otro. Entonces hacía una suma entre los profetas de Baal y los de Acera, que era otros ídolos, 850 profetas. Entonces, sabe que aquí viene un reto, ¿verdad? Viene un gran reto entre estos dos bandos, del Dios de Israel, el Dios verdadero, y todos los ídolos que estaba introduciendo Acab y su esposa Jezabel para con el pueblo de Israel. Y yo creo que aquí viene la parte interesante en donde vemos a un Elías lleno del celo de Dios. Muchas veces el celo de Dios, yo les predicaba también de eso la semana pasada, que se había provocado a celo a Jehová, ¿se acuerdan? Entonces viene un momento donde ese celo, esa ira santa, ese coraje, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que una nación que fue enseñada en principios de la palabra, en mandamientos, donde uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos, recuerda, delante de mí, no te inclinarás a estas estatuas ni las honrarás, no te inclinarás delante de ellas? ¿Dónde estaba este mandamiento? ¿Dónde había quedado para el pueblo de Israel? Entonces Elías le está diciendo, ¿verdad? Tú y la casa de tu padre, los que sirven, ¿verdad? O los que se sirven de la mesa de Jezabel, tu esposa, han traído a esta situación a Israel, una situación donde había sequía. Y Elías, el profeta de Dios, se atrevió a decir, hasta que yo llueva, hasta que yo diga, va a venir la lluvia otra vez. Hasta que por mi palabra se haga, esto va a suceder, vendrá lluvia, que la lluvia representa bendición. Entonces él hace un desafío y le dice, mira, rey Acab, congrégame por favor a los profetas en el monte Carmelo, y vamos a ver allí, ¿verdad? Hacer una reunión especial. Y así lo hizo. Este rey Acab hizo caso del desafío que le estaba proponiendo Elías, y aquí es en donde empieza lo bueno de la historia del monte Carmelo.
Siempre nos gusta a los predicadores ir a ver algunos comentarios o directamente Dios nos está hablando, estamos haciendo notas, pero a veces es bueno ir y ver a otros comentaristas bíblicos. Dice la Biblia que, o dice más bien el significado de la palabra Carmelo, que era un lugar, o que significa un lugar donde es un huerto de frutas, un huerto donde hay árboles frutales. Entonces investiga un poquito cómo era el Monte Carmelo en Haifa, esta región de Israel. Pero aquí lo interesante es que cuando Dios me daba a mí esta palabra, el monte, ¿de cuál monte voy a hablar? ¿De cuál batalla? Bueno, el Monte Carmelo. Se me viene a mi mente el Monte de la Decisión. Y cuando voy a los comentarios bíblicos, así le llaman, el Monte de la Decisión. Yo no había leído el comentario primero, esto lo leí después. Entonces estamos en el mismo sentir, ¿verdad? Estos comentaristas bíblicos, estos predicadores y su servidora. El Monte de la Decisión. ¿Por qué el Monte de la Decisión? Porque allí iba a ser vital, iba a ser bien importante que se mirara cuál de los dioses era el verdadero, o el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, al que ellos se supone conocían, o el Baal, ¿verdad? El dios falso Baal, que era un dios pagano horrible, aparte de todo, ¿verdad? Porque a veces andamos regándola bien feo, permítame que le hable así, ¿verdad? Andamos por el lado de las tortas, dicen por ahí algunos, cuando tenemos al Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra. Israel tenía al Dios poderoso que ya se lo había demostrado en muchas ocasiones, y válgame que ahora por la influencia de una reina malvada estaban adorando a un ídolo que no tenía ningún poder, un ídolo al cual tenían que cargar, un ídolo, una estatua grande hecha por mano de hombres y que no tenía ningún poder. Entonces esto trajo celo a Elías, y viene ese momento donde Acab convoca a la gente y los lleva al Monte Carmelo. Cuando vemos algunas de estas historias bíblicas, yo le invitaba hace rato a que usted viajara conmigo en estas escenas, y se puede imaginar la procesión de aquella gente, que van los 850 profetas, va la gente espectadora y va Elías, el pueblo de Israel, y va Elías, no se habla de más nadie en ese momento, y van subiendo, ¿verdad?, el monte, y llegan al Monte Carmelo, al Monte de la Decisión. Verso 20 dice: entonces Acab, el rey Acab, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Sabes que por eso se llama el Monte de la Decisión, porque aquí está haciendo un llamado de atención Elías al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? Mira que muchas veces, y aquí él está hablando a un pueblo que conocía a Dios, que se supone que conocía a Dios, está hablándole no a cualquier grupo de personas, sino a aquellos que conocían quién es Dios. Elías emprende la lucha a favor del Dios viviente, que no comparte con nadie su señorío ni su gloria. Su lucha es a favor de los que creen en Dios, pero no le siguen de todo corazón. Elías batalla por aquellos que claudican entre dos pensamientos. ¿Sabes que no hay cosa más tremenda que ser una persona indecisa? Que te gustan las cosas de Dios, y aquí quiero empezar a aplicar esta palabra a nuestra vida espiritual hoy en día. Sabes que muchas veces vemos personas que les gustan las cosas de Dios, les gusta el ambiente cristiano, dicen haber aceptado a Jesús, sin embargo están claudicando, están indecisos entre dos caminos, entre dos pensamientos, porque sí es bien bonito lo que hacen los hermanos, sí es bien lindo conocer a Jesús, pero también hay otras cosas que les llaman la atención, y estos son ídolos. La Biblia nos enseña que todo aquello que tome el lugar de Dios, amado amigo y hermano, eso es un ídolo. Todo aquello que tú pones antes de Dios y le das ese lugar de preeminencia en tu vida, de prioridad, se viene a convertir en un ídolo. Llámese una persona, llámese en sí un ídolo pagano, o llámese una relación, llámese una posesión de algo material. Sabes que hay gente que su ídolo es su carro. Yo he conocido personas, ¿verdad? Yo ahora tengo el carro que quería, estoy muy feliz por mi carrito, me gusta que lo limpien. Mis hijos les regalaron zapatitos nuevos, ¿verdad? Mi carro, estoy feliz. Sin embargo, es una cosa, es algo que me sirve para moverme, para poder dar un raite, para andar con mi familia, ¿verdad? La gente de la iglesia, en un momento dado, si se ocupa. Pero es una cosa, es un bien material. Pero yo he conocido personas que se la llevan con el trapito, se la llevan volviéndolo a limpiar y limpiándolo y hermoseándolo, y no les toquen su carro.
¿Sabes qué? No puedo ir para allá porque ahí mi carro no entra. Mi carro es lo primero en mi vida, ¿verdad? Ese carro que me costó tanto, el carro de mis sueños. Yo conozco personas así. Qué cosa tan vana, ¿verdad? Idolatrar un automóvil. Así sea el automóvil que tú me digas. No deja de ser una cosa que está para servirnos, no para que nosotros le sirvamos a ello. Y así, por ponerte un ejemplo, pudiéramos poner muchas cosas, que digamos, atracciones de las cosas del mundo. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y muchas ocasiones vamos a ser tentados a ir en pos de otras cosas, a ir en pos de otros ídolos y no del Dios verdadero. Pero aquí la llamada de atención de Elías es, ¿saben qué? Necesitan pensar bien lo que van a hacer y dejen de claudicar entre dos pensamientos, porque si Dios hoy demuestra ser el Dios verdadero, entonces ustedes lo tienen que seguir, lo tienen que servir. Pero si es Baal, entonces vayan en pos de él, síganlo a él. ¿Y sabe qué dicen la gente? Y que me quedo callada, decía por ahí un anuncio, se quedaron calladitos, no hicieron nada. Pero sin embargo ellos seguían, ¿verdad? A Elías, seguían la procesión de gente con la curiosidad, ¿qué es lo que iba a pasar en este monte? Llegan a la montaña, bueno, ¿qué va a suceder? Yo me puedo imaginar a aquel hombre de Dios bien valiente, Elías, ¿verdad? Óigame, del lado contrario había 850 tremendos, ¿verdad? Que adoraban a Baal, o vamos a poner para acá Baal, ¿verdad? 850 profetas de Baal y de Acera, y acá el profeta Elías, que hasta se sintió en un momento dado como que, ay, ¿verdad? Ya a la hora de la hora, pues aquí estoy yo, ¿verdad? No era el único profeta de Israel, eso sí les digo, pero él dijo, aquí estoy yo, ¿verdad? Ante esos 850. Y seguimos adelante, el verso 22, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos para el holocausto. Pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego, dice el verso 24, vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora sí, ¿verdad? Estaban ellos, les gustó el desafío, ¿verdad? Les gustó lo que ellos iban a hacer. Yo creo con todo mi corazón que algunos de estos tremendos que estaban ahí dijeron, ay, Elías ya se le botó la canica, ha tenido tantas experiencias poderosas con Dios, estuvo ahí en una cueva, bueno, han venido tantas cosas, o bueno, la cueva fue después, ¿verdad? Pero Elías le tocó estar en la cueva. Pero él era un hombre que de alguna manera era un hombre raro, los profetas de Dios también eran hombres raros. Y han de haber pensado, este hombre ya está alucinando, ¿cómo que vamos a hacer un sacrificio donde no está el fuego? Y acuérdense que los holocaustos eran de bueyes, de machos cabríos, de animales, de carneros, o depende qué tipo de sacrificio, pero se cortaba aquel animal, se le sacaba la sangre y se hacía el holocausto, se preparaba la leña, se prendía con fuego, y esos eran los holocaustos del todo quemados. Se tenía que prender el holocausto con fuego, y esos eran holocaustos que Dios había establecido, ¿verdad? Y también a algunos dioses paganos les gustaba pues lo que era la ofrenda de animales. Pero ahora les está diciendo Elías, ustedes preparan su holocausto, yo preparo el mío, y vamos a ver que no va a haber fuego. El Dios verdadero va a responder con fuego, y ellos les pareció bien. ¿Te imaginas qué poder y qué fe tan grande la que Elías tenía en su Dios? Que él estaba seguro y convencido que Dios iba a traer fuego al altar que se estaba dando al Dios verdadero. Ahí no había ninguna imagen, solamente estaba la convicción de Elías, ese altar en donde él estaba seguro que el fuego iba a consumir, ¿verdad?, este holocausto. Y entonces se hace algo raro, ¿verdad?, en este desafío. Y dice el versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y entonces la historia nos dice, ¿verdad?, que ellos estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, estaban danzando, estaban bailando, le hacían no sé cuánta cosa a su Dios. Y entonces ellos decían, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino. Tremendo Elías, ¿verdad? Tal vez duerme y hay que despertarle. Y entonces los estaba retando, los estaba desafiando. Miren, pobrecitos, ustedes hablen más recio, hagan más, porque su Dios está ocupado. A ver, grítenle. Y el fuego jamás, ¿verdad? Jamás que se manifestaba en el altar de los Baales, en el altar de Baal.
Y sigue diciendo, ¿verdad?, la historia. Dice que, verso 28, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Sabes que las religiones paganas totalmente involucradas en el satanismo tienen que ver con estos actos tan raros y tan fuera de lo normal, en donde la gente se sacrifica a sí misma a veces, no solamente animales, en donde se cortan, ¿verdad? Y hay sangre y hay cosas muy terribles. Y dice la Biblia que eso estaba sucediendo. Entonces ellos, en la euforia y yo me atrevo a decir, en el poder demoníaco que se movía ahí, dice que se cortaban, ¿verdad? Se cortaban su carne. Ellos estaban haciendo todos estos ritos y jamás que descendía fuego para quemar el holocausto del rey, el dios Baal. Pasó el mediodía, verso 29, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Sabes por qué? Porque los dioses falsos no pueden oír, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen que ser levantados por los hombres, cargados porque son inertes, no tienen vida. Pero nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que es espíritu, un Dios que es real, que no necesita una imagen para representarle, porque Dios está en todas partes y es un Dios poderoso y un Dios real. Ahora yo creo que evidenciando esta situación ante todo el pueblo, ellos miraban y se daban cuenta que aquellos hombres frenéticamente, dice, estaban desesperados y nada ocurría. Y ahí está el profeta Elías, muy convencido del Dios al cual él servía. Yo creo que hoy necesitamos gente decidida, gente que está con toda su convicción, que no estamos, amados hermanos, entre dos pensamientos. ¿Será que sí, que ahora sí, mañana no? ¿Será que hoy por mis emociones yo le sirvo y le sigo, pero mañana a la primera de cambios yo me quiero ir para otra parte, yo no quiero continuar? Porque entonces no hay una seguridad en nuestra vida, no hay una convicción a quién estamos nosotros, o no hemos conocido verdaderamente a quién seguimos. Dice la Biblia en el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y se empieza a acercar el pueblo, ¿verdad? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mira aquí un dato importante. Y tomando Elías 12 piedras, ¿se acuerdan los 12 representantes de las tribus de Israel, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre? Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Fíjate que aquí vemos esta parte de la historia en donde Elías, y me atrevo a decir que la cosa estaba emocionante, ¿verdad? Elías ya se había estado burlando de ellos. Elías estaba tan seguro que no iba a venir fuego para consumir el altar de ellos. Él estaba seguro que se venía su ruina, que él tenía todo para poder demostrarles que el Dios al que él servía y que ellos debían servir era el verdadero. Entonces ahora hace el reto más difícil. Ustedes saben que el agua no es combustible, todo lo contrario, apaga el fuego. Entonces Elías, haciéndose todavía más interesante el reto, hace unas zanjas alrededor del altar, prepara el lugar y pide agua. Esto se hacía todavía más difícil, el hecho de que hubiera fuego que consumiera un altar que tenía agua. Esto no era común. Dice el versículo 34, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo una vez, oye, ya Elías estaba bien entrado, ¿verdad? Más burla no se podía. Pónganle más agua, anéguenlo, llénenlo de agua como si fuera combustible. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, y aquí me encantan estas palabras, verso 36, y dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y en quien soy tu siervo, y que soy yo tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Me encanta una oración tan convincente, una oración tan clara y tan corta en sí. Porque después de hacer esto es cuando Dios se manifiesta. A diferencia de los otros que habían estado horas, que habían hecho 1000 y una cosa, que habían hecho tanto circo y no miraron la respuesta. En este punto yo quiero que usted mire la historia. Elías hasta me atrevo a pensar que refrescándose con el agüita y volteando a ver a aquellos, ¿verdad? Cansados, acalorados, ensangrentados, bien derrotados porque su Dios nomás no respondió. Y ahora vemos a este Elías
bien seguro de su Dios. Tú estás seguro del Dios que tienes. Tú sabes cómo va a responder. Tú sabes que así como Él ganó la batalla anterior que libraste, va a ganar esta por ti. Que Él es Dios de los montes como Dios de los valles. Ahora ubicamos una batalla, no de ejércitos enemigos con espadas, con lanzas. Ahora vemos ejércitos o pueblos más bien contrarios, ¿verdad? Naciones que son las del Dios Baal y el pueblo de Israel. Que ahora era necesario este desafío en donde se tenía que saber quién era el Dios verdadero, demostrar. Y esa fue la oración de Elías. Dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Usted se puede imaginar esta escena. Yo quiero que viaje un poquito conmigo su imaginación y pueda ver esta escena maravillosa. Dice que cayó fuego de Jehová. Ese fuego de Jehová, ese fuego que consume todo lo malo, ese fuego de Jehová que hace demostrar quién es el Dios verdadero, ese fuego santo, ese fuego que representa la gloria y la presencia de Dios, el monte de la decisión, el monte Carmelo, donde se estaba definiendo quién era el verdadero Dios. Y dice la Biblia que este fuego cayó sobre el altar, quemó la leña, lo consumió todo, lamió el agua, dice, ¿verdad? Y entonces el pueblo, ese pueblo que había estado en dos pensamientos, porque tanto les gustaba su Dios, les gustaban las costumbres de Israel, adoraban a Dios, pero también adoraban a Baal, también estaban haciendo las prácticas paganas. Y sabes una cosa, amado hermano, Dios es un Dios fuerte y celoso. Nosotros enseñamos como iglesia que necesitamos caminar en santidad, una vida que agrade a Dios, una vida que honre a Dios. Tú no puedes, por favor te lo pido, decir que te gustan las cosas de Dios, pero un poquito lo de afuera, porque no vas a poder tener en un momento dado la bendición completa de Dios al estar entre dos aguas, al estar entre dos pensamientos. Y dice la palabra del Señor en el verso 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En ese momento decisivo, cuando se ve quién es el Dios verdadero, ahora sí en convicción el pueblo de Dios cae de rodillas y empiezan a confesar. Dice la palabra de Dios que aún en un futuro toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. A Dios le gusta que le adoremos con convicción. A Dios le gusta que reconozcamos quién es Él, porque Él no es cualquier Dios. Él no comparte su gloria con nadie, ni siquiera nos atrevamos a pensar que la va a compartir con sus siervos y sus hijos que caminamos con Él. Cuando los pastores y los siervos que compartimos la palabra se nos olvida que solamente somos instrumentos y queremos gloria para nosotros y queremos fama, ese día nos estamos perdiendo, amigos, porque necesitamos entender que aquí el que brilla es Dios, aquí el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es glorioso en majestad es el Señor y no nosotros. Ahora este pueblo está conviccionado porque también el Dios de los montes está demostrando que en el monte Carmelo demostró ser quien Él es, el Dios poderoso, el Dios de Israel. Verso 40. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. A mí me hacen muy interesantes los escritos bíblicos, porque a veces en un verso, de una línea a otra, pasan muchas cosas y en breves palabras, pero todo un mundo de situaciones que pasaron allí. Yo quiero que te imagines este cuadro: Israel conviccionado, quebrantado, arrodillado, diciendo Jehová es Dios, Jehová es el Dios, reconociendo que no era Baal. Los otros inmediatamente, ¿verdad? Como también lo hicieron los filisteos que predicaba la semana pasada, patitas, ¿para qué te quiero? Decía mi mamá, ¿verdad? Corrieron y allá va este hombre. Se oye muy fácil, hermano, se oye, yo quiero que tú sitúes esta imagen en tu mente. Se oye muy fácil lo que dice aquí, pero dice que cuando ellos huyen, el pueblo de Dios los agarra, los toma, prenderles, ¿verdad? Les decía él, y cuando los tomaron en este arroyo, allí los degolló. Ese tremendo Elías, 850 personas, estás imaginándote lo que es degollar a 850 personas, quizá por cada uno, o no sé, yo ya esto es de mi imaginación, por hablador, por decir que él era Dios. Baal no era Dios, tu Dios no era Dios, mi Dios es mi Dios, y degollando a aquellos hombres. Hoy yo creo que aquel hombre estaba adrenalinado, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba, como me siento ahorita, ¿verdad? Llena de la presencia de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No quieras pensar que tienes un Dios cualquiera. ¿Qué te hace creer que Él no puede sanar una enfermedad incurable? ¿Qué te hace creer que Él
no puede hacer que este virus que ha traído terror a nuestra tierra no pueda secarse, porque Él es Dios poderoso y el mundo está en el control divino, en sus manos. Nada se sale de su control. Pero yo te invito en esta hora a que en este monte de la decisión, el monte Carmelo, tú también puedas reconocer quién es tu Dios. Y ahí vemos al profeta Elías sintiéndose victorioso. Ahora no era, como repito, una batalla con armas, no era citar a dos ejércitos a pelear, pero era definir quién era el Dios verdadero. Como aquellos que son intensos en el box, ¿verdad? Yo miro a los hombres que les encanta el box, a mí no me gusta nada de violencia, pero los veo como gritan y se levantan de sus sillas, ¿verdad? Lo tocó, dale, mira, ya, está en el piso. ¿Sabes una cosa? Así estaba Elías, estaba él viendo el poder de su Dios nuevamente demostrado. Degolló a esos 850 profetas. Y la Biblia nos enseña que entonces el rey Acab tuvo que reconocer, ¿verdad? Tuvo que reconocer que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y después vemos, ¿verdad?, lo que continúa en la escritura, en donde descendió la lluvia tan esperada. Aquella lluvia que se había detenido, entonces viene como resultado de la bendición. Una vez que tomas la decisión, una vez que estás en el monte Carmelo y que es necesario tomar determinaciones en tu vida y no estar jugando entre dos cosas y decidirte seguir al Señor, créeme que como consecuencia y como resultado vendrá una lluvia de bendiciones sobre tu vida, una lluvia de bendiciones sobre tu familia. Creemos y declaramos lluvia de bendición para nuestra iglesia, para nuestra tierra. Y hoy en esta noche, en esta mañana, quiero decirte que Dios es el Dios verdadero, que no claudiques en dos pensamientos. Vete del lado de los ganadores, no estés del lado perdedor. No creo que sea inteligente el que estés del lado perdedor. Tu Dios es el Dios de Israel, el Dios verdadero. Su nombre, Jehová de los ejércitos. Él es el Dios poderoso, el Dios que no pierde ninguna batalla. Él es el Dios que gana en los montes, el Dios que gana en los valles. Él es fiel y es poderoso. Déjame orar contigo en esta hora. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos gracias porque nuevamente a través de tu palabra tú nos enseñas, Dios, que eres un Dios verdadero, un Dios que sabes responder a aquel que clama, Señor. Respondes con fuego, respondes con poder, Señor, y ese fuego que representó tu misma gloria descendiendo sobre ese altar. Señor, hoy yo pido y creo, Señor, con todo mi corazón que tus hijos pueden tomar la mejor decisión. Señor, que si alguien de los oyentes, que si alguien estaba pensando entre dos cosas, Señor, no estaba decidido en seguirte, hoy tomamos convicción, Señor, que son tiempos difíciles donde nos conviene seguirte, Señor, y servirte en serio. Señor, te damos gracias por tu poder, te damos gracias porque tú te manifiestas, porque sigues siendo real, Señor, y como fuiste real para estos tiempos antiguos, lo sigues siendo para hoy, Señor, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy y de todos los tiempos. Y tú que estás ahí en casita, tú que estás ahí en tu lugar, si tienes una necesidad, una petición, atrévete a estar poniendo a tu Dios en este desafío donde vas a demostrar a aquellos que se han burlado de ti, a aquellos que han dicho que tú te equivocaste en donde estás ahora, en seguir al Señor. Tú demuestras con tu fe y que tu Dios verdadero te va a responder. No importa cuál sea la necesidad, no importa cuál sea tu petición, Él está listo para responderte. Así que Dios te bendiga. Yo espero que te quedes con esta bendición en tu corazón. Tu Dios es Dios en todo lugar, en todo momento, y vamos a gozarnos con esta alabanza. Dios te bendiga. Santa unión, como un voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar, es por eso que mis labios
te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder, de blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa, santidad. Nombre tendrá, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán. Siempre te alabarán, te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor. Te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor. Te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán.